Egunon, buenos días. Esta presentación tiene por objetivo presentaros la oferta de titulaciones de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UPV-EHU, ubicada en Donosti, San Sebastián. En la Escuela de Arquitectura ofertamos la titulación o el grado en Fundamentos de Arquitectura y el Máster Universitario de Arquitectura, además de otros posgrados. Centraremos el contenido de esta presentación en el grado en Fundamentos de Arquitectura y repasaremos someramente el Máster Universitario de Arquitectura. Estos contenidos que aquí contemos se ampliarán en las videoconferencias que tenemos planificadas en la feria virtual de este año. El grado en Fundamentos de Arquitectura se compone de 5 cursos, cada uno de los cuales tiene 60 créditos, un total de 300, finalizados los cuales seréis graduados en Fundamentos en Arquitectura, una titulación que os permitirá ejercer cierta serie de labores profesionales vinculadas, pero que no implica la posibilidad de firmar y hacerse responsable de los proyectos. Para eso es necesario hacer un año más, el máster universitario, que ese sí es que auténticamente os habilita para esa capacidad o ese fin último de diseñar, proyectar edificios, planes urbanísticos. La docencia del grado en Fundamentos de Arquitectura se imparte toda en euskera o toda en castellano y parte de esta docencia se puede cursar en inglés a partir de tercer curso. El máster universitario en arquitectura se imparte en los 2 idiomas oficiales completamente, o sea, tanto en euskera como en castellano. El grado en Fundamentos de Arquitectura tiene estos 3 objetivos como fundamentales. Uno de ellos es aprender a proyectar edificaciones. Otro de ellos es aprender a construir estos proyectos que realizamos y a dirigir esas obras, así como otro de los objetivos es aprender a redactar planes de urbanismo y ordenación del territorio. El máster te proporciona la habilitación para poder firmar tus propios proyectos. Durante el máster desarrollarás un proyecto tal y como lo harías en tu vida profesional. En el propio máster hay una serie de prácticas que en este caso son curriculares, es decir, obligatorias, que se realizan con estudios, empresas, entidades de nuestro entorno y que os permitirán ya asomaros al mundo profesional de nuestra realidad de aquí. El grado y el máster de la escuela disponen del reconocimiento IMI desde 2016. Por ello, si finalizas el grado y tras superar el máster, podrás ejercer como profesional de la arquitectura y el urbanismo en cualquier país de la Unión Europea sin necesidad de tener que homologar ese título en el país en el que estés trabajando. Somos un colectivo de alrededor de 800 estudiantes, 100 profesores, personal administrativo y bueno, buena parte de la docencia se oferta en grupos prácticos, en talleres, de una manera que se intenta que se aproxime un poco a la práctica profesional. La escuela apoya la formación de su alumnado con la posibilidad de participar en su programa de internacionalización. Este programa de internacionalización es bastante fuerte y te permitirá realizar parte de tus estudios en otras escuelas de arquitectura, tanto nacionales como extranjeras. Una parte importante de nuestro alumnado realiza un curso en el extranjero. Como podéis ver en la imagen, la escuela dispone de convenios con escuelas de arquitectura de gran parte del mundo. Del mismo modo, en el grado también se puede realizar prácticas voluntarias, en este caso no son curriculares, pero debido a las ofertas y a las propuestas que recibimos, muchos estudiantes del grado también realizan prácticas durante esta parte del lado de vuestra formación, que también tienen un reconocimiento en créditos y que podéis implementar a vuestro currículum docente.
Otra forma de apoyar la formación del alumnado es la organización de actividades culturales. Por eso en la escuela nos preocupamos por organizar exposiciones y congresos de investigación en los que, como alumno o alumna, podrás participar. Otra de las actividades que realizamos son conferencias asociadas a las asignaturas, conferencias que imparten habitualmente profesionales del mundo de la arquitectura. Además, entre las actividades culturales que realizamos están los viajes de curso, y en cada uno de los cursos se organizan viajes a ver arquitectura, porque consideramos que también se aprende viviendo la arquitectura. Disponemos de unas instalaciones en nuestro edificio de Donosti y San Sebastián, con una gran parte de talleres abiertos, aulas de dibujo, aulas de ordenador, aulas de docencia equipadas con sistemas informáticos. Y además, el alumnado dispone de lo que llamamos ikaslegela, que es una sala autogestionada por el propio alumnado donde se puede trabajar, pasar el rato o incluso comer y descansar. Esta sala está habilitada las 24 horas del día y estará abierta en horario en el que la escuela no lo esté. En los últimos años, la escuela también ha hecho una apuesta decidida por las últimas tecnologías, sobre todo en cuestiones de fabricación digital. Disponemos de un Fab Lab homologado y, bueno, la inversión anual es importante en maquinaria, tanto de corte láser, de impresión 3D, de fabricación en 3D en cemento, y cada vez más asignaturas y parte de la docencia se apoya en estas tecnologías para desarrollar sus contenidos. Toda esta información que hemos ido mencionando podréis ampliarla en nuestra página web o incluso en nuestros perfiles en redes sociales. Tenemos un perfil en Instagram y otro en Facebook. Esto es todo en principio. Como decíamos al principio, ampliaremos esta información en las videoconferencias que realicemos en la feria virtual y allí os esperamos.